Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 12. Estaremos leyendo hasta el verso 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ocupados en vuestra salvación. Amén. Ocupados en vuestra salvación. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les aconseja que se ocuparan en su salvación, porque aun cuando la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, si no la cuidamos, la podemos perder. Amén. Y el enemigo trabaja para eso, para que uno descuide su salvación, para que uno se desenfoque, para que uno se desvíe, para que le dé más importancia, más relevancia a lo que el enemigo quiere que a lo que Dios nos está hablando, nos está ordenando. Amén. Pablo les dice: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo bueno que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios es quien produce eso en nuestro corazón. Es el que nos ayuda, porque nosotros en nuestra propia humanidad, con nuestras propias fuerzas, aunque en algún momento tengamos la intención,
eso no es suficiente. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero así como Dios produce el querer como el hacer, dice la Escritura en el versículo 14, que todo lo que hagamos debemos hacerlo sin murmuraciones y sin contiendas. Porque de esta manera lo que nosotros hagamos, aunque sea bueno, no será provechoso, ni tendrá la aprobación del cielo. Amén. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. No de cualquier manera, de la manera como lo dice el Señor. Vamos a mirar otra escritura para ver cómo alguien se puede ocupar de la salvación. Y asimismo, cómo se puede desatender algo tan valioso como es la salvación que Dios nos ha dado. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ocupados de vuestra salvación. Amén. Jesús en la casa de un hombre llamado Simón, un hombre que pertenecía al grupo de los fariseos.
Cuando Jesús está sentado a la mesa, porque para eso había sido invitado, para comer. Dice la Escritura que entró una mujer pecadora y de una manera oculta, sin que Jesús lo notara, ella entró y se postró a los pies de él. Y dice la Escritura que comenzó a derramar un perfume de alto valor a los pies del Señor. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que la mujer lloraba y con sus lágrimas enjugaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Cuando Simón, el hombre que había invitado a Jesús, comenzó a observar lo que esta mujer pecadora, escúchelo bien, estaba haciendo, entonces él en su corazón comenzó a descalificar al Señor. Ya para él Jesús no era el profeta, el hombre de Dios, que antes de aquello que estaba sucediendo, él consideró que Jesús era. Y todo por una razón, porque estaba permitiendo que una mujer pecadora estuviera rendida a sus pies. Jesús, conociendo lo que estaba pasando con Simón, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Y entonces Jesús le dice que un acreedor tenía dos deudores, que uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ambos cómo pagar, decide perdonar a ambos aquellas deudas. La pregunta de Jesús a Simón es: ¿quién le amará más? A lo que Simón responde: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Amén. Simón responde, entonces Jesús comienza a mostrar lo que esta mujer desde que llegó estuvo haciendo y todo lo que él había dejado de hacer. Estamos acá, iglesia. Que lo único que Simón había hecho era murmurar, mientras que la mujer había demostrado que lo que tenía en su corazón era amor por el Señor. Déjeme decirle una cosa, que cuando usted tiene amor en su corazón para con el Señor, usted se mantendrá ocupado en darle su mejor adoración. Pero cuando usted no tenga amor en su corazón, entonces estará ocupado criticándolo todo. Estamos acá. Simón no tenía amor. Sin embargo, tuvo ojos para observar todo lo que aquella mujer había estado haciendo. Y luego lo estuvo, ¿qué? Criticando. Mientras que la mujer, que no tenía el lugar dentro del templo, dentro
de los religiosos de la época, que nunca había hecho aquellas cosas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A qué fue que se dedicó Simón? Tenga mucho cuidado, porque eso es lo que tristemente suele pasar dentro de la iglesia. El que tiene amor por el Señor está ocupado en hacer cosas que le agraden ¿a quién? A Dios. El que verdaderamente tiene amor en su corazón no se detiene a estar mirando lo negativo. No se detiene a estar buscando un pretexto. ¿Para qué? Para desilusionarse. Como se desilusionó ¿quién? Simón. Porque cuando Simón vio lo que estaba pasando con la mujer pecadora y Jesús se lo estaba permitiendo, entonces Simón se comenzó ¿a qué? A desilusionar. Así gente dentro de la iglesia se desilusionan cuando ven el que está sirviendo, el que está cantando, el que está cerca del pastor, de la pastora. Se desilusiona y comienzan a descalificar. Y comienzan a decir: ¿cómo si ese pastor, esa pastora? Si verdaderamente fueran hombres de Dios, seguramente sabrían, seguramente entenderían quién es ese hombre, quién es esa mujer. Estamos acá, iglesia. Y se comienzan ¿a qué? A desilusionar. Se comienzan a desilusionar de la iglesia. Dicen: yo pensaba que esa iglesia era diferente, yo pensaba que era distinta. Pero ¿sabes por qué? Porque han estado ocupados. Han estado ocupados mirando lo que no han tenido. Mientras que la mujer, ella desde que llegó metió su cabeza a los pies del Señor, comenzó a adorar, comenzó a derramar sus lágrimas, comenzó a enjugar sus pies con sus cabellos, a darle su mejor adoración, porque tenía amor en su corazón. Otros la estaban criticando, señalando por lo que ella estaba haciendo. Hay gente que para lo único que son buenos es para criticar. ¿Qué le dijo el Señor a los filipenses a través de Pablo? Le dijo: ocúpense de la salvación. Ocúpense de vuestra salvación. ¿Sin qué? Sin murmuraciones, ni qué más, ni contiendas. Cuando tú comienzas a murmurar, cuando tú comienzas a contender, lo que estás haciendo es ¿qué? Descuidando tu salvación. La salvación es algo que tiene un valor que con nada de esta vida se puede comprar. Yo soy un hombre que sé lo que el Señor hizo con mi vida. Yo he tenido la oportunidad de compartirte más de una vez este pasaje, porque yo tuve una experiencia donde yo escuché la voz audible del Señor hablándome en este pasaje. Yo viví años en el Evangelio creyendo que estaba viviendo el Evangelio,
Pero estaba llevando era una vida tibia, fría. Y me descuidé. Y el diablo no espera, no deja pasar la oportunidad que tú le des. Pero Dios en su misericordia me levantó. Y comencé a vivir algo que nunca antes había vivido. Y se apasionó mi corazón por el Señor. De una manera que gracias a Él, esa pasión, puedo decir que cada día aumenta más en lugar de disminuir. Porque no puede ser que algo que debe cada día aumentar más, en lugar de aumentar, lo que haga sea que disminuya. Y teníamos servicio un viernes y me tocó atender unos asuntos seculares. Yo los viernes me desconecto de todo para estar conectado solo con las cosas del Señor. Pero ese viernes fue casi imposible. Me tocó atender ese asunto. Y donde yo estaba, no tenía el carro porque el carro ese día estaba pico y placa. Así que me tocó salir corriendo, porque ya eran algo alrededor de las 5 de la tarde. Y salgo corriendo y me toca cruzar la avenida, y la avenida estaba muy transitada. Y miraba para allá, miraba para acá, y a dónde podía pasar. Hasta que el Señor me ayudó, pasé la primera acera y luego me tocó pasar la carretera en el otro sentido. Y les cuento que me costó, al punto que me vi hasta en riesgo con una moto. Y cuando llegué, yo dije, no voy a esperar taxi ni voy a esperar otro tipo de transporte. Voy a coger una moto, que es lo más rápido que hay. Cuando yo voy a subirme en esa moto, algo me sucedió. Yo le dije al Señor, le dije, Señor, ¿por qué lo que yo estoy viviendo ahora, yo no lo viví antes? Y el Señor me respondió que yo escuché su voz, que yo busqué a mi alrededor para ver si era alguien que me había hablado, pero no fue Él. Él me dijo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Solo el que tiene conciencia de lo que Dios hizo por él se ocupa de solamente estar adorándole a sus pies y no estar mirando lo que otros están haciendo para luego estarlo criticando. En medio de una generación que no adoraba al Señor, en medio de un grupo de personas que no honraban al Señor, llegó una mujer que tomó la decisión de hacer lo que ninguno de ellos estaba haciendo. Estamos acá. Esa es la diferencia. A lo mejor tú dices, yo llegué a un lugar donde veo cosas que no me gustan, que no me agradan, que no me parecen, que no siento. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Bueno, si tú entiendes que falta humildad, comienza a ser humilde tú. Si tú sientes que falta amor, comienza a brindar amor tú. Si tú sientes que falta perdón, comienza a perdonar tú. Si tú sientes que falta perdonar, comienza a perdonar tú.
tú, pero comienza a hacer lo que otros no están haciendo y deja de criticar. La mujer entró, le encontró los pies secos al maestro, le encontró que no tenía aceite en su cabeza. La gente dice, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? ¿Y por qué? Sí, porque es fácil decir por qué no lo hacen. ¿Por qué no te dispones tú? La mujer estaba adorando porque en su corazón había ¿qué? Amor por el Señor. El que no ama a Dios no hará nada por Él. El que lo ama no escatimará. La mujer llegó siendo una pecadora, pero ¿en qué se ocupó ella? Se ocupó en su salvación. Si tú llegas a este lugar y encuentras que el fondo del altar es gris, ¿en qué puede? ¿Por qué te vas a detener? ¿Vas a tropezar? ¿Por qué te vas a desviar? Si el Señor te trajo fue para darte ¿qué? Salvación. No para que mires que el color del fondo del altar es gris. Y ese color a mí no me gusta, es un color tibio. Es un color pálido, no tiene. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los filipenses? Que se ocuparan de su salvación, pero que lo hicieran sin murmuración ni contiendas. El enemigo te va a poner las cosas así, ¿ves? Como le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. En otras palabras, no tienes que caminar muy lejos. Sí, porque a veces la gente cree. Usted peca donde usted cree que no va a pecar. Y de la manera como usted piensa que no podía pecar. El pecado está a la puerta. Con todo eso a ti te será su deseo. Pero el Señor le dijo algo muy claro a Caín. Mas tú te enseñorearás de él. Fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero cuando le dice esto, entonces también le dice, escoge la vida para que vivas. Delante de ti está hacer el bien o hacer el mal. Y la Biblia dice que Dios ha colocado en nosotros el que nosotros hagamos el bien. Dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, a ti siempre te va a venir el deseo de hacer lo bueno. Pero finalmente quien toma la decisión de hacer lo contrario eres tú. Fue lo que el Señor le dijo a los discípulos, más exactamente a Pedro, cuando le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? No te confíes de la carne, Pedro. La carne te va a querer durmiendo. La carne va a querer que no vengas a la iglesia. El diablo va a aprovechar lo que en tu carne. El deseo que tu carne tiene. Simón,
vio que Jesús llegó. Sin embargo, él no buscaba a Jesús para adorarlo. Él no buscaba a Jesús para mostrarle su amor. Él no buscaba a Jesús para recibir la salvación. Oiga, si usted viene a la casa del Señor y no viene a adorarlo, usted no viene a honrarlo, no viene a bendecirlo, entonces ¿a qué viene? Estamos acá, iglesia. Tenemos que ser coherentes. Oye, vi que el hermano pasó por donde yo estaba y no me saludó. Yo voy y lo voy a saludar. Y entonces, yo he dado ejemplo. A mí me toca salir allá afuera a buscar a las personas que ya van por allá o van por allá para darles un abrazo, un beso, para que me bendigan, porque yo sí quiero la bendición de ellos. ¿Por qué lo hago? Porque yo veo que ellos no lo están haciendo. ¿Me pongo a criticarlos? No. Para ellos es pasable, pero para el pastor no. Como que el pastor no es un hombre sujeto a pasiones semejantes, como dice la Escritura que lo era Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, ¿Dios qué? Lo ungió y se lo llevó para el cielo sin ver muerte. Si tú no te ocupas de tu salvación, si tú no entiendes que el enemigo a toda hora te va a querer sacar del propósito, del llamado, de lo que Dios quiere hacer con tu vida, usted tiene que entender lo que Dios ha hecho con su vida. Porque quizás el milagro que Dios hizo contigo no lo hizo con el hermano que tienes a tu lado. La prosperidad que Dios le ha dado a tu vida quizás no se la ha dado al hermano que tienes a tu lado. El lugar de donde te sacó el Señor quizás no es el mismo lugar de donde sacó a tu hermano. Por eso siempre habremos hombres que amemos más al Señor. Alguien debería adorar a Dios en esta mañana. La mujer estaba de rodillas, viendo cómo el Señor la estaba ¿qué? Defendiendo. Ella no se levantó a defenderse, a decirle: oye, Simón, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes contra mí? Ella estaba ¿qué? Ocupada en su salvación. El que verdaderamente ama al Señor no sale a defenderse de la crítica, de la censura. Ustedes saben todo lo que muchos dicen de mí por allá. Y me cuentan, y yo ¿qué les digo? Bendigámoslo. A eso nos llamó el Señor. Porque de qué otra manera, si Cristo a mí no me defiende, entonces la cosa sí está grave. Pero yo tengo un abogado. Eso es lo que me dice la Biblia. Tengo a uno que pelea por mí. Tengo a uno que me defiende. Tengo a uno que dice: es que lo que tú no estás haciendo, Él lo ha estado haciendo con todos sus errores, sus imperfecciones, aún con sus equivocaciones, pero Él lo está haciendo, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. No critiques, haz lo que el Señor quiere que hagas para Él. Ocupados
de vuestra salvación. La salvación es personal, es individual. Y me duele decirlo, pero veo gente que cuando están mal, entonces no quieren estar mal solamente ellos, sino que quieren que los demás estén mal así como lo están ellos. Y tú vas para la iglesia, sí, yo voy. Yo dije que yo no voy más. Y eso, y te comienzan a hablar todo lo negativo. Tengan mucho cuidado con eso, porque esa gente ahora mismo está en un estado que ellos creen que si se mueren en esa condición van para el cielo. O peor aún, creen que van a tener el tiempo suficiente para arreglar las cosas con Dios el día que ellos quieran arreglarlas. No, eso se llama soberbia. Hay gente que desafortunadamente murió en rebeldía, murió en desobediencia, murió en pecado. En la Biblia encontramos gente que se rebeló contra Dios. ¿Y cómo les fue? ¿Les fue bien? Les fue mal. Porque se ocuparon ¿de qué? De murmurar, en lugar de ocuparse de cuidar la salvación que Dios les había dado. La salvación es de cuidado. La mujer, escuchando a los pies del Señor que Jesús había visto todo lo que ella había estado haciendo por él, porque muchas veces creemos que el Señor no está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Él vio lo que estaba en el corazón de Simón, algo que sin pronunciarlo con sus labios el Señor lo conoció, pero también vio lo que la mujer estaba haciendo. Jesús sabía que era una pecadora. Jesús vio lo que ella hizo, tomó un perfume de alto valor. Me duele decirlo, pero hay gente que cuando no tenía nada, tenían una facilidad para honrar a Dios, que ahora que tienen, ¡ay! ¡Qué problema! Tenemos que tener mucho cuidado. La mujer tomó el perfume de alto valor y lo derramó a los pies del Señor. Cuando uno ama a Dios, hace cosas aún sin que el Señor se las pida. Porque yo no veo al Señor diciéndole a la mujer que viniera hasta donde él estaba y le derramara ese perfume de alto valor. No. Es que la gratitud que hay en nuestro corazón, que debe haber, debe llevarnos a hacer. Hay gente que está esperando la confirmación, la revelación. Si debe dar los 500 pesos que tiene en el bolsillo en esta mañana como ofrenda. Tratemos la seriedad, por favor. La mujer sabía quién era el Señor. Sabía que por mucho que ella gastara, eso no era nada comparado con la salvación que ella estaba ¿qué? Necesitando. No la compró. Que ella mostró un corazón humillado, arrepentido delante del Señor. ¿Qué hizo el Señor?
Luego que le dijo a Simón todo lo que ella había hecho y que él había dejado de hacer. Le dijo que fuera en paz, que ya tenía la salvación. El que demostró que no tenía amor en su corazón por el Señor, no recibió la salvación. La que demostró que tenía amor por el Señor en su corazón, la que no le importó lo que decían de ella, finalmente recibió la salvación del Señor. ¿Usted sabe lo que es eso, iglesia? No pierdas tu salvación. La vida cristiana no se vive de cualquier manera. La vida cristiana se vive como dice el Señor en su palabra. No se equivoque. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor hablándole a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras, y que no puedes soportar a los malos. Pero el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado de amarme como al principio. Y luego le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de en medio de ti si no te hubieses arrepentido. Escucha bien, hay gente que comenzó bien. Cuando llegó, por estar de rodillas delante del Señor, por estarle dando su mejor adoración a Dios, no tenía tiempo para ver las imperfecciones que muchas veces tenemos nosotros los hermanos. Estaban tan ocupados, como dijo Pablo: ocupaos en vuestra salvación. Estaban tan ocupados en su salvación que todo eso que después comenzaron a ver siempre estuvo allí. Pero era tal el amor que tenían por el Señor, que aunque esas cosas estuvieron pasando, en ningún momento fueron motivos para decir: las cosas aquí están mal. Son unos hipócritas. Yo pensaba que aquí las cosas eran de otra manera. Ya no vengo más. ¿Estamos acá, iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que tus obras postreras son mayores que las primeras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que la iglesia seguía haciendo cosas, pero sin amarlo. Estamos acá. Qué triste es hacer cosas sin tener amor por el Señor. Qué triste es venir a la casa de Dios y no amar a la casa de Dios. Qué triste es estar en la congregación de los hijos de Dios y no amar a los hermanos. Qué triste es cantar coros, alabanzas al Señor sin sentir amor por Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor no le dice: pero yo te entiendo. Es que en verdad han hecho cosas contra ti, han pasado cosas.
es que tú tienes la razón. No, el Señor no le dice eso. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Arrepiéntete. Porque bajo ninguna circunstancia podemos justificar el dejar amar a Dios de la manera como Él pide que lo amemos. Alguien debe adorar a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Tenemos que amar a Dios. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Por eso dice la Biblia que el amor no deja de ser. Si usted estuvo y ya no está, nunca tuvo amor, o el amor se le fue. Iglesia, esto no es un juego. Aquí no estamos jugando. Cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, es porque hay que velar por la salvación. En un instante el diablo te la puede arrebatar. Anoche habíamos llevado al ministro que estuvo con nosotros acá este fin de semana, el viernes y el miércoles, a comer a un lugar. Y cuando regresábamos, un semáforo para detener los vehículos que íbamos en la dirección que íbamos nosotros. Pero había un cruce y entonces le tocaba cruzar a los carros que venían en el otro sentido. Y le digo una cosa, nosotros nos hemos detenido, pero llegaron las motocicletas. Y se comenzaron a volar el semáforo. Los carros tuvieron que detenerse. Los que tenían la luz que les permitía circular y los que se debían detener, las motocicletas, no, ellos fueron los que circularon. Yo creo que no estábamos a 500 metros cuando nosotros, el semáforo cambió y comenzamos a circular. Estaban levantando uno del suelo. Estaban llorando, gritando, desesperados, parando un carro. ¿Qué pasó? Había una señal que decía que se detuvieran. Hicieron caso omiso. Allí no pasó nada. Pero más adelante, mira lo que pasó. Un muchacho disfrazado, pintado. Se notaba el estado en el que ellos iban. Estado de aceleramiento. No puedo juzgar, decir que de pronto ya habían ingerido alguna bebida alcohólica, una droga, pero el estado en el que se veía no parecía que estuviera en su sano juicio. ¿Ustedes creen que ellos estaban ocupados en su salvación? No. Cuando uno está ocupado en su salvación, hay algo que le alerta y le dice: no pases, detente, haz una pausa. Es para uno prestar atención. No es un juego. Hay momentos donde Dios quiere refrenar tu locura, tu desenfreno, que vas por el camino equivocado. Escuchamos un testimonio el viernes acá de un hombre que le llevó la contraria, la contraria, la contraria y la contraria a Dios. Después él me dijo: pastor, por motivo de tiempo tuvo que omitir muchas cosas. Me habló de muchas cicatrices en la cara, del ojo,
No crean ustedes que solamente fueron los 2 tiros de los que él habló acá. Ese hombre lo guardó Dios de la muerte muchas veces. En muchas oportunidades lo dieron por muerto. Pero Dios tenía un propósito con él. Pero ¿a qué precio el hombre entendió lo que Dios quería hacer con él? ¿A qué precio? Qué triste que muchas veces seamos como Jonás, que tenemos que levantar tormentas y llegar a donde él llegó, para entonces entender que no todo es perfecto, no todo es como uno quisiera. Si así fuera, yo creo que ya Dios no tendría que levantarnos y llevarnos para el cielo, porque aquí estaríamos viviendo en un paraíso. Entiende que no todo depende de tu hermano. Hay cosas que dependen de ti. Hay cosas que Dios va a permitir solamente para probar lo que hay en tu corazón, si estabas dispuesto a soportar esa prueba o no. Si por eso te ibas a ir de la iglesia o no. Sí, porque si así fuera, mi esposa y yo todos los días tuviéramos motivos para decir no venimos más. De eso no se trata. Los mismos dardos que te lanza el diablo me los lanza a mí. Pero estamos ocupados en que en nuestra salvación. Por eso la escritura a los hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y qué, y consumador de qué, de vuestra fe. Mira lo que dice, lo que le tocó soportar a Jesús, porque me llama mucho la atención. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Que Jesús estaba muriendo por la gente que lo estaba ¿qué? Crucificando. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Hay gente que no te va a pagar como tú quisieras. Hay gente que no te va a agradecer. Hay gente que no te va a corresponder. Pero aún así, tú tienes que entender que el propósito de Dios contigo es que padezcas por hacer la voluntad de Él. Jesús estaba sufriendo la contradicción. Decía: ¿cómo es posible que yo estoy muriendo por ellos y ellos mismos son los que me están crucificando? Son los mismos que pidieron que me clavaran en el madero. Iglesia, puesto los ojos en Jesús. El día que tú quites la mirada de Jesús, entonces vas a tener muchos motivos. Si quieres tener un modelo a seguir, pon tu mirada en Jesús. En Él no vas a encontrar error, imperfección. Él no te va a decepcionar. Simón se desmotivó, se desilusionó cuando vio que Jesús aceptaba la adoración de aquella mujer pecadora. ¿Sabes cuál era la razón por la que Jesús lo aceptaba? Porque ella ¿qué? Lo amaba. A lo mejor usted ve mucha gente acá y dirá: ay, pero yo no entiendo. Algo tuvo que haber visto el Señor en ellos para aceptar lo que ellos están haciendo por Él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Colócate de pie.